La Voz del Derecho presenta Primer Plano. Primer Plano. Una visión dinámica de los hechos y los personajes de la jurisprudencia y la vida nacional que conformarán la historia del mañana. Primer Plano. Primer Plano. Con la participación de los abogados José Domingo Bernal, Fabio Sepúlveda y Pedro Jaime Rojas, y la presentación y dirección de Fabio Becerra Ruiz. Primer Plano. Primer Plano. Una producción de la Corporación Colegio Nacional de Abogados, CONALBOS. Bienvenidos. Queridos amigos, muy buenas. Buenos días en Europa, buenas tardes aquí en Colombia, en cualquier sitio que nos estén escuchando en el mundo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos aquí desde Bogotá, Colombia, a través de La Voz del Derecho, en un programa más de Primer Plano. Ya ustedes lo saben, este es un espacio en el cual informalmente charlamos con profesionales del derecho, con figuras de la vida pública, y nos cuentan su trayectoria, sus opiniones, sus inquietudes, sus anécdotas, etc. Hoy contamos con la visita, que agradecemos muchísimo, del doctor José Domingo Bernal. El doctor José Domingo Bernal es un hombre muy experimentado en esto del derecho. Ha hecho una brillante labor como litigante desde hace bastantes años. Es miembro activo, afiliado a la Corporación Colegio Nacional de Abogados, y también ha ejercido la profesión de periodista, que, bueno, en su momento también hablaremos sobre ese tema. Por cierto, que lo ha hecho en las más importantes cadenas radiales del país, pero más adelante averiguaremos si está activo al menos, si se recuerda estas épocas, porque hoy en día su actividad principal es el derecho, la cátedra profesional, etc. Doctor José Domingo Bernal, muy buenas y bienvenido a este programa. Apreciado Fabio, cómo me encanta saludarlo, cómo me encanta verlo y escucharlo. Yo que tuve la oportunidad de compartir en diversos medios de comunicación cuando usted era voz estrella leyendo noticias. Eso digamos que ya hace bastante ratico, ¿cierto? Hace mucho tiempo. Bueno, pero Creo que el río Teatinos no había llegado todavía al puente Boyacá. A propósito de eso, doctor José Domingo, del río Teatinos, cerca a Tunja, muy famoso en la historia colombiana, de donde yo soy oriundo. ¿Usted de dónde es oriundo, doctor José Domingo? Yo soy oriundo de un municipio aquí muy cercano que se llama Mesitas del Colegio. Ajá, Mesitas del Colegio, Cundinamarca. Sí, pero hijo adoptivo de su departamento de Boyacá. Ajá, nacionalizado en Boyacá. Nacionalizado en Boyacá, donde llegué a trabajar con don Fabio Espinosa. Ah, hace años. Uy, mucho tiempo. Sí. Era el dueño de la cadena Coral, Corporación Radial Colombiana. Sí, lo recuerdo. Ahí comenzó nuestro paisano y amigo, y le digo paisano porque si usted es nacionalizado en Boyacá, pues también es boyacense, por supuesto. Ahí comenzó nuestro querido amigo Yamid Amad, de Tunja. Sí, señor. Comenzó con Coral, esas emisoras de don Fabio Espinosa, ya desaparecido. Es que don Fabio Espinosa tenía una emisora aquí en Bogotá que se llamaba Radio Juventud. Sí, cierto. Y entonces, dado que yo trabajé ahí en Radio Juventud, que quedaba en la calle 12 con carrera quinta, posteriormente me invitó a trabajar con él en Radio Tunja. Uh-huh. Y ahí conocimos al dueño del periódico Avance Boyacense, que tenía un periódico en Boyacá que se llamaba Avance Boyacense, y tenía también noticiero por Radio Tunja. Uh-huh. Y podíamos colaborarle a él. Fue una bonita época. Ajá, sí, señor. Doctor José Domingo, ¿qué lo inclinó a usted a estudiar Derecho, a ejercer la abogacía? ¿Por qué se inclinó por el Derecho y no, digamos, por la veterinaria o por la ingeniería? El deseo de abogar. Ajá. Abogar por los necesitados. De abogar por los desfavorecidos. De abogar por aquellas personas que son atropelladas por el mismo Estado en muchas oportunidades. Entonces,
Eso hizo que simultáneamente, mientras ejercíamos el periodismo, pues cursáramos los estudios de Derecho, a labor a la que ahora estoy dedicado en un 100%. Ajá, y esto ocurrió más o menos después de ¿cuántos años de ejercer el periodismo? Yo llevaba 20 años ejerciendo el periodismo, ya había pasado por Radio Super, en donde gocé del aprecio de Jaime Pava Navarro, y trabajé el ex senador. el ex senador, el embajador, porque fue embajador también. Sí. Era un hombre, un conservador de un gran corazón. Trabajé en diferentes emisoras de él, en la Internacional Voz del Llano, en la Internacional Voz del Centro del Espinal y en Radio Super aquí en Bogotá. Yeah. De pasar por RCN y de llegar a Caracol. Y estando en Caracol, yo dije, a ver, yo quiero ejercer el derecho. Y entonces, con la colaboración de Yamid Amad, que era en ese momento el director, y Juan Darío Lara, que era el jefe de redacción, accedieron a cambiarme el turno para que pudiera estudiar y me fui a la Universidad Libre a cursar mis estudios de Derecho. Ah, qué bien. Después de 3 intentos, valga la pena para ser honestos con los televidentes, bueno, después de 3 intentos. ¿Y cuáles fueron esos 3 intentos o por qué? Porque yo he hecho un intento en la Universidad Nacional, pero por circunstancias de la vida hubo de dejar los estudios en la Universidad Nacional y irme a ejercer el periodismo. Después hice un segundo intento en la propia Universidad Libre y en el primer año colgué los estudios, y en ese tercer intento que hice en la propia Universidad Libre, pues dije, no, en este sí voy a perseverar, y por fortuna pude concluir los estudios. ¿Y eso hacia qué años fue que cursó usted el Derecho? Estamos terminando en el año 1985, 86. Ajá. Estábamos en el gobierno de Belisario Betancur, en el propio proceso de paz que se adelantó en ese gobierno. Sí. Y que logró que organizaciones como el Ejército Popular de Liberación, como el M-19, como el PRT, como el Quintín Lame, suscribieran el proceso de paz. Por ahí tengo algo bosquejado sobre los procesos de paz en Colombia y en qué culminan. Ah, qué bueno, interesante será leerlo más adelante. Buscaremos que esas líneas vean la luz pública algún día. Claro, pero nos estamos desviando del derecho para adentrarnos en el periodismo que nos está contando. Lo dejamos para más adelantico. Por el momento, que usted mande, Fabio. Por el momento, sigamos contándole a la inmensa audiencia de La Voz del Derecho, tanto en Colombia como en el exterior, ¿qué dificultades ha tenido en la vida como profesional del litigio? Realmente es una actividad muy dura, muy difícil. Yo ejercí el derecho como litigante, pero no mucho tiempo, la verdad sea dicha, pero admiro a quienes se han consagrado al litigio porque no es nada fácil realmente. ¿Y cómo ha sentido usted o qué problemas o cómo se ha sentido litigando en Colombia? Fabio, para corroborar lo que usted dice, yo lo llamo el gran tobogán de la vida. Sí. Pero frente a las dificultades en el campo penal, que es al que yo me dedico, las encuentra uno frente a los mismos fiscales y frente a los mismos jueces, y frente al desequilibrio que presenta la Ley 906 del 2004, porque aun cuando se establece como un sistema adversarial en donde hay igualdad de armas y todas estas cosas, en la práctica ya se ve que esa igualdad de armas se rompe. Porque, voy con este ejemplo, si yo necesito adelantar una pericia a través de medicina legal desde mi punto de vista litigante, tengo que descubrirle de manera anticipada al señor fiscal una prueba que voy a hacer porque es él el que me tiene que avalar ante el Instituto Nacional de Medicina Legal. Y entonces dice uno, se rompe el sistema, el principio de equilibrios. Y luego se encuentra uno con que hay muchos agentes del Ministerio Público que no fungen como garantes de las condiciones y de los derechos de las partes
y de los procesados y de las víctimas, sino que resultan colocándose al lado de la Fiscalía para hacer intervenciones en las que terminan pidiendo, en la mayoría de las veces, la condena del procesado. Dice uno, ¿se rompió aquí al principio? ¿Es esa la función natural del Ministerio Público? Yo diría, doctor José Domingo, que personalmente tengo una opinión, digamos, diferente, contradictoria, en el sentido, corrobora lo que usted dice también, pero en la práctica he tenido la experiencia de Ministerio Público que realmente no ejerce sus funciones. Yo, por ejemplo, soy un crítico de la Defensoría Pública. Entiendo que es un trabajo muy difícil, mal remunerado, por cierto, pero no creo que el Ministerio Público esté cumpliendo ninguna labor en beneficio de las personas que no tienen medios para contratar un abogado. Yo no entiendo, por ejemplo, cómo puede un abogado, ejerciendo el Ministerio Público o la Defensoría Pública, abogar por una persona de escasos recursos cuando tiene 150 o 200 procesos que le adjudican, y aparte de eso tiene otros 100 o 150 procesos de su oficina particular. Entonces he visto muchos casos en que cuando se llega a un juicio el abogado, y mucho antes, el defensor público se limita a aconsejarle al acusado, no, acepte la culpa, porque así usted, si van a tener una pena de 8 años, entonces le van a colocar 4 únicamente, y se quita un proceso más de encima. Entonces yo no creo que esté cumpliendo una labor realmente. Y si vamos al otro extremo que usted está denunciando, es el caso contrario, es ponerse siempre de parte de la Fiscalía para que la Fiscalía le facilite todo el trabajo. Yo digo entonces lo que ellos están, porque yo no tengo tiempo para atender tanta cantidad de procesos. ¿Qué opinión le merece? No, eso que usted está diciendo es tan cierto, pero usted se quedó únicamente en 300 procesos. Los 150 que le asignó la Defensoría Pública. Sí, porque casi todos los abogados de la Defensoría tienen 150 mínimo. Tienen un alto volumen de trabajo. Sí. Y los procesos que lleva como abogado particular, pero a eso súmele, apreciado Fabio, los que debe atender en causa propia porque los jueces le compulsan copias, porque no asistió a la audiencia, porque dijo que se le estaban cruzando 2 procesos al mismo tiempo, y el juez le dice, pues entonces, ¿por qué no privilegió el mío frente al otro y le compulsó copias? Y entonces tiene que ir al Consejo Superior de la Judicatura a defenderse. Entonces a esos 300 debe sumarle esos disciplinarios que tienen que estar en el Consejo Superior de la Judicatura. Es una vida admirable la de los defensores públicos porque, como bien lo dice, con una remuneración muy baja, tienen que atender ese alto cúmulo de procesos. Pero es lo que se le está brindando a los más desfavorecidos, a las gentes de escasos recursos para que tengan una defensa. Pero luego encuentro otra cosa, que la Defensoría Pública debería tener trabajadores sociales que hagan un análisis socioeconómico del usuario, a efecto de que esa Defensoría Pública solamente la tengan aquellas personas de escasos recursos, porque hoy se encuentra uno que personas con buenos recursos económicos hacen uso de la Defensoría Pública. Uh-huh. Es esa la situación que se presenta, porque la persona que tiene recursos debería ser obligada a que contrate los servicios de un profesional del derecho. Claro, como es lo lógico, es lo sensato. Pero ¿esto qué solución podría tener? Que los funcionarios de la Defensoría, los que están contratados por un mes o por 2 o 3 o 6 meses, entren a ser funcionarios públicos de planta, ¿o cuál es la solución para una situación de esas? Mire, yo sí creería, porque además de lo que hemos venido anotando, el defensor público vive con la angustia de que, como son contratos a 3 meses, a 4 meses, a 6 meses, con la angustia de que se va a acabar el contrato, de que qué voy a hacer, de que tengo ahora que dedicar mañana todo el día a volver a reunir todos los documentos para que me reanuden el contrato, para que no se me termine el contrato, o que le terminaron el contrato y entonces sustituya los poderes de lo que tiene por 20 días mientras le reanuden el contrato. Sí, eso es. Y entonces
viene atendiendo el proceso, ha estudiado el proceso y para llegar a unas audiencias fundamentales debe sustituirle a un abogado que no conoce el proceso, pero es que se le terminó el contrato. Claro. Yo pregunto, ¿ahí no hay una falla en la defensa técnica? Claro. ¿No hay una escasez de defensa técnica cuando la Defensoría no garantiza un servicio pleno y claro para el usuario? Son esas las preguntas. Entonces, vuélvanlo funcionario público, manténganlo durante todo el tiempo y ahora sí, para que no tenga esa angustia, quítenle una angustia de encima y quítenle unos procesos, porque ya en la condición de ser empleado no podría atender negocios particulares. Claro. Le ponen un mayor salario, pueden exigirle un poco más y el servicio que se le brinda al usuario sería mejor. Claro, y lo más importante, que le mejoren el salario para que esté al nivel de los fiscales o algo decente que le permita vivir de su profesión. Para que sea un profesional. Claro, sí. Es realmente difícil esta situación del Ministerio Público y de quienes litigan y a su vez son contratistas, que por cierto no requieren ningún tipo de pruebas de meritocracia, sino se sigue aplicando el amiguismo, la politiquería, el político que recomienda, etcétera. Y sin embargo, recientemente, para poder excluir a algunos funcionarios, hicieron desde la Defensoría unos concursos. Ajá, ¿no? Sí. ¿Y qué hicieron? Dice uno, son unas personas que llevaban 10, 14, 8 años trabajando con la Defensoría, que han recibido capacitación, que han recibido todo lo que les da la Defensoría y lo sacan de la noche a la mañana. Dice uno, si los mantuvieron durante 8 años, ¿cómo a los 8 años se van a dar cuenta que no es apto para ejercer ese cargo? Es una excelente pregunta. Si no tenía experiencia cuando ingresó hace 8 años, ya la adquirió a través de estos 8 años que estaba ejerciendo. Claro, no lo insulten de esa manera diciéndole, sométase a un examen, no pasó el examen, pero vamos a traer a esta persona que no le hemos dado capacitación, porque hay que reconocerle también cosas buenas a la Defensoría. Ellos tienen unas barras que hacen periódicamente en las que discuten, en las que analizan situaciones jurídicas, que eso de una u otra forma da capacitación, da elementos al funcionario. Entonces, desechamos a ese funcionario al que le hemos entregado toda esa capacitación y le decimos, durante 8 años usted no adquirió ninguna experiencia, así que no nos sirve, váyase. Y traemos a este que no le hemos dado ninguna capacitación. Claro, para comenzar otra vez el ciclo. Porque se nos ha politizado. Sí, porque infortunadamente la administración de justicia está politizada. Ese es de los cuestionamientos que yo le hago a la Carta del 91. Claro. Recientemente, un hombre de mucha trayectoria en Colombia, el doctor Valderrama, se me escapa en este momento el nombre, tal vez lo recuerde ahora, escribió un libro sobre la justicia al servicio de la política. Ah, ¿cómo no? Sí, señor. Se llama Ricaurte Rosada Valderrama. Ojalá, esperamos tenerlo de invitado aquí próximamente, sí, claro, porque es interesante las tesis que él expone al respecto. No he leído el libro, pero debe decirlo con su trayectoria, justificado en hechos muy ciertos de esa situación, que valdría la pena que posteriormente nos los explicara aquí como invitado en un programa de estos. Seguramente que lo hará, discúlpame que te interrumpa, seguramente que lo hará porque el texto narra una situación vivida por él. Claro, claro. En donde el fallo fue eminentemente político. Como muchos otros. No se trata infortunadamente, sí. Sí, uno tiene que ser real. Doctor José Domingo Bernal, hablemos ahora de algo que tiene que ver con la profesión en sí. En Colombia hay más de 350.000 abogados graduados. Sí, señor. Titulados. Tarjetas repartidas. Sí. Muchas personas sostienen que este exceso es debido a la proliferación de universidades y facultades de garaje que funcionan en cualquier parte. ¿Usted cree que la profesión del derecho, del abogado, exija una reglamentación? Hay varias alternativas y proyectos, como el de algunas personas que están insistiendo en que el estudiante
al graduarse como abogado, tenga que presentar unos exámenes para comenzar a ejercer, una especie de ICFES o una capacitación que le exigen en los Estados Unidos, por ejemplo, para ejercer la odontología. Pongamos ese caso. En los Estados Unidos usted estudia en una universidad, por prestigiosa que sea, pero tiene que luego de terminar estudios presentar una capacitación ante el Estado que le permita efectivamente ejercer la profesión. Y usted puede haber estudiado en Finlandia, en China, en donde sea, y va a los Estados Unidos y le aceptan el presentar su examen, así no haya estado en los Estados Unidos, pero con la misma reglamentación que existe para los que estudiaron allá. Y si aprueba los exámenes que el Estado le exige, le dan su derecho a ejercer. Esto podría ser aplicable o podría ser saludable en cuanto al derecho para que no salga en Colombia tanto profesional no muy bien capacitado. Yo tengo el siguiente punto de vista, Fabio. Sí, efectivamente, como usted lo dice, hay en este momento vigentes 350.000 tarjetas de abogados. Sí. Yo le calculo que un 60% corresponde a funcionarios públicos. ¿Por qué estudian Derecho? ¿Por qué hay tanto abogado en los cargos públicos? Porque estudian Derecho no para ejercerlo, sino porque eso les significa un reajuste salarial, claro, para elevarse en la nomenclatura de cada uno de los empleos. Es decir, le pasaría lo mismo que a los maestros. Los maestros estudian lo que sea con tal de tener el título de lo que sea. Y poder ascender en el escalafón, y eso tener mayor ingreso. Subir en el ingreso y los emolumentos mensuales. Perfecto. Luego, encuentra usted una gran cantidad de abogados con tarjeta, pero que no ejercen, y ahí va mi crítica a los abogados que se encuentran en el Congreso de la República. Si miramos el Congreso de la República, más del 70% de las curules son ocupadas por abogados. Si eso es así, ¿por qué no sacamos buenas leyes en Colombia? Pues porque tienen la tarjeta y nominalmente son abogados, pero como no han ejercido, como no conocen cómo es el funcionamiento de los despachos judiciales, como no saben cuál es el desarrollo de los procesos, entonces actúan a través de lo que les dicen sus asesores. Entonces, la medida sí podría ser la siguiente. Y es que en Colombia las facultades que más abundan son las de la técnica TTL. Uh-huh. ¿Sabe usted, Fabio, cuáles son las facultades que tienen la técnica TTL? Uh-huh. Pues no son otras que las facultades de Comunicación Social y de Derecho, porque Ajá. es que la técnica TTL es tiza, tablero y lengua. Uh-huh. Entonces, con esa técnica, pues por eso proliferan esas facultades. Claro. Habría que el Ministerio de Educación ejercer más control sobre eso, para que en la medida en que se van a acreditar las facultades de Derecho, sus profesores todos tengan mínimamente maestría. No es que el abogado que apenas se nos graduó hace 6 meses hoy venga a dictarnos clase, porque va simplemente a repetir y mal la enseñanza que él recibió. Claro. Es decir, que esté bien capacitado para ejercer la docencia. Claro. Para saber si a todas enseñar. Las universidades se les pide, se les exige y se les controla que sus catedráticos tengan maestría, la calidad se eleva. Porque es que, ¿qué pasa con las universidades? Acreditan que tienen como catedrático a Fabio Becerra Ruiz, quien tiene una maestría o tiene un doctorado. En la práctica, Fabio Becerra Ruiz, ese doctor, ese magíster, ¿es el que está dictando la clase? No. Esa cátedra que hemos acreditado ante el Ministerio de Educación, que la va a dictar Fabio Becerra Ruiz, realmente la está dictando Pedro Pataquiva Simbaqueva, que es un muchacho que eso hace apenas 6 meses. Claro, claro. Una cosa es la que acreditan y otra la que le entregan a sus educandos.
Bueno, hay que también hacer la aclaración que no es en todos los casos. Hay universidades que tienen una excelente nómina de profesionales, la Javeriana, los Andes. La Nacional. Universidades que se dan el lujo de tener catedráticos como el exmagistrado José Gregorio Hernández, pues que cualquier alumno se siente satisfecho de tener un hombre de esa trayectoria, por supuesto, pero sí hay muchas que efectivamente no solo ubican de catedrático al que se acaba de graduar, sino que en muchos casos los que están terminando ya están dictando clases. Y esas son las llamadas facultades de garaje, que las hacen pues para salir del paso. Doctor José Gregorio Bernal. No, José Domingo. José Domingo. José Gregorio Hernández es nuestro honorable exmagistrado, que también fue compañero en las lides de comunicación. Claro, un hombre de mucha trayectoria. Magnífico en la radio, locutor en Todelar. Y que sigue todavía vinculado a esto porque lleva la radio en el corazón, y esta emisora, La Voz del Derecho, es la que le permite expresar ese cariño que siente por la radio, llegando con una emisora especializada como esta en temas jurídicos al mundo entero. Yo creo que esta es la única emisora en Colombia y de las pocas que debe haber en el mundo que tratan única y exclusivamente temas de derecho, y eso es una idea que no es oportunismo ni lambonería, pero hay que abonársela al exmagistrado José Gregorio Hernández. Doctor José Domingo Bernal, había un proyecto que cuando cursó todo su trámite fue objetado finalmente, y es que el que tiene que ver con la colegiatura obligatoria que existe en otros países. La obligación de que los profesionales del derecho se sindicalicen o se agrupen en una colegiatura única que permita defender sus derechos y a la vez, como en muchos otros países, sirva para atender temas como reclamaciones ante el gobierno nacional de sus afiliados, como fijación de tarifas, como mejoramiento de las condiciones económicas, y aparte de eso como tribunal sancionatorio de sus afiliados. ¿Qué opinión le merece esto que ha sido impulsado, entre otras cosas, por la Corporación Colegio Nacional de Abogados, de la colegiatura obligatoria, que sigue siendo un proyecto que algunas personas hemos estado tratando de impulsar, pese a que ya fue negado después de cumplir los 4 debates reglamentarios en comisiones y en las 2 cámaras? Sin duda alguna que Colombia tiene que llegar allá. Lo que pasa es que, infortunadamente, y como lo dijera el poeta, en Colombia todo nos llega tarde hasta la muerte. Sí. Pero la colegiatura, si se mira a nivel mundial, aquí nomás en Perú, ya hay una colegiatura que cumple una gran misión y que es órgano de consulta para el gobierno nacional. A eso tenemos que llegar, a una gran colegiatura. Y recientemente, el día 18 de noviembre, se creó el Colegio de Abogados Penalistas, porque es que hay que marchar hacia allá. Hace falta. Sin duda alguna eso mejorará no solamente la administración de justicia, sino la producción de las mismas normas. Claro. Finalicemos con una inquietud. ¿Qué opinión le merece a usted algo que está comenzando a proliferar mucho en el sentido de capacitaciones, maestrías, doctorados que se hacen vía online? Hay algunas universidades de los Estados Unidos que yo conozco, muy serias, por cierto, como la National University de San Diego, que tiene sedes en otros sitios del país, que están pensando en la posibilidad de capacitar, por ejemplo, en Colombia, en Argentina, en España, estudiantes que durante un mes estén en sus instalaciones, sigan luego capacitándose vía online, en vivo, con profesores de los Estados Unidos o en su país con catedráticos de alto nivel, y posteriormente vuelvan un mes a las instalaciones de la universidad y, si aprueban sus proyectos de grado, se gradúen con toda la reglamentación de una universidad
norteamericana, en este caso, repito, la National University, la menciono porque la conozco y sé de su seriedad, pero ¿qué opinión le merece, por ejemplo, que ese tipo de estudios de posgrado se adelanten en Colombia o en cualquier otro país? Eso demandaría, Fabio, que el Estado cumpla una misión fiscalizadora de la calidad del producto y de la misma calidad del profesional que se va a capacitar allí. ¿Por qué? Porque es que la norma nace la práctica nace pura, pero el ejercicio la va dañando, la va corrompiendo, infortunadamente. Podría llevarnos a que muchas personas sean suplantadas, muchos estudiantes sean suplantados para obtener únicamente el título. Por eso el Estado tendría que ser muy exigente. La misma universidad tendría que ser muy exigente en las prácticas que haga presencialmente. Perfecto. Reciba la parte que venga virtual, pero ya en el tiempo que tenga que estar presencial, tiene que ser muy exigente. Bueno, pero en el aspecto teleológico, la finalidad en sí no es descartable que ocurra. Habría que tener esa fiscalización que claro. usted dice. Máxime cuando el mundo moderno marcha hacia allá, Fabio. Sí, es la verdad, se ha dicho. Mire, ya hoy, y ya sé que el tiempo lo está acosando, ya hoy las tiendas están siendo sustituidas por tiendas virtuales. Sí, es cierto. Y son tiendas globales, sí, mundiales. Entonces, a través del Internet tú puedes comprar algo que te gustó en China, en Japón, al otro lado del mundo, y te llega, lo compras, te llega. Sí. Bueno, doctor José Domingo Bernal, nos ha dado usted una gran satisfacción de acompañarnos en el día de hoy. Y ya para terminar, quisiera rogarle un favor, no solo a nivel gremial de la entidad a la que usted es afiliado, la Corporación Colegio Nacional de Abogados, sino incluso a nivel personal. Quisiera que usted de pronto nos acompañara en adelante, porque su trayectoria como periodista, de la cual no hablamos hoy por falta de tiempo, pues amerita que sobradamente usted seguramente va a tener invitados muy especiales y nos va a aportar muchísimo al debate y al análisis de todos estos temas jurídicos. Yo quisiera que se comprometiera aquí públicamente a que nos va a acompañar en los siguientes programas para que nuestros oyentes tengan la satisfacción de tener un hombre de la trayectoria periodística suya y de los conocimientos jurídicos suyos aquí en esta mesa de redacción. Fabio, pues me hace usted un gran honor al invitarme para que sea un permanente habitante de La Voz del Derecho. Muchísimas gracias. Le agradezco a usted y por su intermedio al doctor José Gregorio Hernández por recibirme en esta casa radial. Muchísimas gracias. Será entonces hasta dentro de 8 días que volveremos con otro invitado, otro tema y otro análisis en esta serie de espacios que venimos realizando a través de La Voz del Derecho, Primer Plano. Muy buenas, queridos amigos. La Voz del Derecho presentó Primer Plano. Primer Plano. Una visión dinámica de los hechos y los personajes de la jurisprudencia y la vida nacional que conformarán la historia del mañana. Primer Plano. Primer Plano. Con la participación de los abogados José Domingo Bernal, Fabio Sepúlveda y Pedro Jaime Rojas, y la presentación y dirección de Fabio Becerra Ruiz. Primer Plano. Una producción de la Corporación Colegio Nacional de Abogados, CONALBOS.